Principios de vida y convivencia cristiana. Romanos capítulo 12, versículos 9 al 21. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Versículo 11. El título de este estudio es Asegurémonos de ser diligentes en lo que más debemos serlo. En la sección anterior vimos que el asunto que debemos atender con mayor diligencia es nuestra relación con Dios. El principio fundamental de convivencia consiste en tener una verdadera relación personal con Dios. Sin una verdadera relación personal con Dios, seremos un peligro para nosotros y para nuestros semejantes. Sin verdadera comunión con Dios, nos engañamos a nosotros mismos. No sabremos realmente quiénes somos y a dónde vamos. Nada es más importante que entender y conocer a Dios y entender y conocer sus providencias de misericordia, juicio y justicia sobre la tierra. Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. El Señor Jesucristo afirmó que la vida eterna consiste en conocer al verdadero Dios y al Señor Jesucristo, a quien ha enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. El apóstol Pablo escribió que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez para dar el pago merecido a cuantos no conocieron a Dios ni creyeron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Estos serán echados de la presencia gloriosa de Dios para siempre. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 10. Entre estos están muchos que hasta ese día creerán ser ministros del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. El Señor Jesucristo dijo: No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice el Señor: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué sorpresa tan espantosa llegar al día del juicio creyendo que tenemos entrada al reino eterno de Dios y allí ser echados. No deseará que eso le suceda a usted, ¿verdad? Acompáñeme a observar algunos detalles de estos versículos. Nos ayudará a comprender por qué conocer a Dios es el asunto al que más debemos ponerle diligencia. ¿Cuántos dice el Señor Jesucristo que tendrán esa sorpresa? Muchos. Hasta ese día esos muchos creerán que eran redimidos y ministros de Cristo con facultades o dones sobrenaturales. ¿Por qué creen esos muchos que entrarán al reino de Dios? Porque profetizan, echan fuera demonios y hacen muchos milagros en nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que uno puede creer engañosamente que conoce a Dios, incluso que es apóstol, con dones extraordinarios, siendo otra la realidad. Esos muchos no conocen a Dios en verdad ni al Señor Jesucristo, aunque ellos creen y creerán hasta el día del juicio que lo conocían y que además eran sus ministros dotados con poderes sobrenaturales. Piensan que reciben palabra de Dios de manera extraordinaria, que tienen poder para expulsar demonios de manera directa y para hacer milagros. Si esos muchos conocieran a Dios en verdad y al Señor Jesucristo, a quien Dios ha enviado, no estarían entre quienes serán echados de la presencia de Dios y del poder de su gloria, como lo dice Pablo en la segunda carta
a los Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 10. El texto, ni su contexto inmediato dice que sus profecías son verdaderas, si en verdad expulsan demonios, y tampoco dice si sus milagros son reales. Por lo menos ellos lo creen y hasta el día del juicio lo seguirán creyendo. La sorpresa será en el momento que pasen a juicio ante el Señor Jesucristo. Vemos por qué conocer a Dios y cómo está nuestra relación con Él es el asunto de mayor importancia y al que debemos ponerle la mayor diligencia. No basta con creer que somos cristianos. Ni siquiera por creer que somos ministros de Cristo con poderes sobrenaturales es suficiente. Nuestro corazón nos puede engañar, nos puede jugar sucio haciéndonos creer que somos lo que no somos realmente. Esto debe espantarnos y hacernos muy diligentes para asegurarnos de conocer a Dios en verdad. Recuerde la cláusula que estamos considerando. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Nada requiere más diligencia que conocer a Dios y saber cuál es su voluntad. Hay una voluntad del Padre que hacen quienes entran en el reino de los cielos, que no hacen quienes no entran. Esa voluntad no es la de profetizar, echar fuera demonios ni hacer milagros. Esa voluntad la hacen únicamente quienes conocen al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Ese es el patrón espiritual. Hay unas obras que distinguen ante Dios a quienes conocen a Dios y al Señor Jesucristo, o a quienes tienen vida eterna como consecuencia de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo conocer a Dios? Conociendo a su Hijo Jesucristo. No es posible conocer a Dios sino únicamente por el Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 11, versículo 27. Y no es posible conocer al Señor Jesucristo sino mediante la Escritura. Juan capítulo 5, versículo 39, segunda Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17, Hebreos capítulo 1, versículo 3, Colosenses capítulo 2, versículo 9 y Juan capítulo 14, versículos 8 al 11. Si descuidamos nuestra relación con Dios, lo lamentaremos por la eternidad. Asegurémonos de ser diligentes en lo que más debemos serlo. Recordemos que la única manera de conocer al Dios verdadero es mediante el Señor Jesucristo. Y la única manera de conocer al Señor Jesucristo es por lo que la Escritura nos revela de Él. Asimismo, la única manera de agradar a Dios es creyendo y obedeciendo el Evangelio del Señor Jesucristo revelado en las Escrituras. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.